Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos nuevamente a una edición más de nuestros webinars de Escuelas Ciberseguras aquí en Capa 8. Hoy estaremos hablando de un tema bien interesante. Estaremos hablando de transformación digital, pero particularmente en las bibliotecas. ¿Por qué nos parece sumamente interesante? Porque si bien en este foro de escuelas ciberseguras e incluso también con una perspectiva más corporativa en el foro de Capa 8, hemos estado charlando, hemos estado compartiendo alrededor de transformación digital, de digitalización de procesos, de automatización. La realidad es que nunca habíamos tocado este tema de las bibliotecas, estos centros que son sumamente interesantes, son el oráculo para el aprendizaje. ¿Y por qué? Porque la biblioteca cumple ese rol precisamente, ¿no? De facilitar a los ciudadanos, no solamente a los estudiantes, a la comunidad educativa, sino a toda la ciudadanía, el acceso a la información. Es a través de la tecnología digital que imaginen ustedes que es posible que podamos hacer que las bibliotecas puedan funcionar para brindar acceso a todo tipo de personas, independientemente de donde se encuentren. Anteriormente teníamos que estar físicamente en una biblioteca. Ahora me parece que ya este reto, este obstáculo ha quedado atrás y a través de esta transformación digital, la persona no importa que se encuentre en su hogar, fuera de su casa o dentro de la misma biblioteca en algún campus. Y bueno, en este marco, pues por supuesto tenemos la oportunidad de plantear a las bibliotecas como instituciones protagonistas para la innovación, superando de este modo la famosa brecha digital. Las bibliotecas de todo el mundo están tomando medidas necesarias después de toda esta catástrofe que ha significado la pandemia y la contingencia sanitaria para poder reabrir sus puertas y bueno, justamente en este seminario lo que vamos a hacer es hablar de la importancia de implementar tecnologías que les permitan a las personas volver a estas sacrosantas bibliotecas y que se sientan seguras. Es momento, nos parece, de imaginar lo que puede hacer una biblioteca, lo que puede ser hoy y en el futuro. Y bueno, para esto tenemos un invitado de lujo que es Biblioteca. Para ello, quiero presentarles a Alejandro Nieto. Alejandro Nieto, él es VP de Latinoamérica para la TAM de Biblioteca. Alejandro tiene más de 30 años de un exitoso liderazgo ejecutivo, tiene una extensa carrera en ventas globales, en gestión de alianzas, en temas relacionados con dirección general internacional, cadena de suministros, servicios de información, tecnología, comercio global, etcétera. La verdad es que Alejandro es una persona que tiene un destacado y brillante recorrido en este mundo de los negocios y particularmente ahora en el sector educativo, ¿no? Entre otras cosas, él es miembro y asesor de la Junta Asesora de Asuntos Internacionales de SMU y autor publicado incluso. Antes de unirse a Biblioteca, Alejandro estuvo ocupando varios puestos de liderazgo global en empresas como JDA, como Infor, Yamasoft, Prologis Trust y Softec, esta empresa muy importante en términos de desarrollo de software. Ha participado en conferencias de la industria en América Latina, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en China, en India, en Australia. Y pues Alejandro es licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría por la Universidad de Sorbonne en París, y bueno, también ha hecho estudios de posgrado de negocios internacionales en la Universidad de Londres, así como en el Instituto Nacional de Administración Pública en México. Entonces, pues como pueden ver, es un currículum sumamente interesante. Alejandro tiene una brillante trayectoria y pues qué mejor que una persona como él pueda hoy darnos este recorrido por la transformación digital en las bibliotecas. Alejandro, adelante, estás en tu casa. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero placer estar con ustedes y agradecer muchísimo, Juan Pablo, la invitación de Capa 8 para compartir con la audiencia pues estos momentos en los que más que nada, pues lo que vamos a hacer es compartir algunas reflexiones de lo que vivimos pues día a día en el mundo de las bibliotecas y muy concretamente en el mundo de la tecnología de la información, que dotamos a las bibliotecas en todo el mundo para esto. Nosotros como biblioteca, pues somos la empresa líder mundial en pues el proveer soluciones de tecnología para bibliotecas. Tenemos más de 100,000 instalaciones de bibliotecas en todo el mundo. Tenemos alrededor de 40,000 clientes en todo el mundo y estamos prácticamente con una presencia muy fuerte en América Latina y por supuesto en México. La empresa tiene más de 40 años en el mercado. Hemos venido constituyendo este liderazgo pues a lo largo de los años y fue fundamental en el año 2015
la adquisición que hicimos de las soluciones de tecnología para biblioteca de 3M, que en ese momento pues también era una empresa líder en el ramo. Entonces con esa adquisición se pudo apalancar pues totalmente el consolidar ese liderazgo mundial que hemos venido pues incrementando con mayores soluciones, con mayores tecnologías y sobre todo con una vocación de servicio y un entendimiento de los requerimientos de las bibliotecas en los diferentes territorios en los que operamos. Así es que un placer estar con ustedes. Y bueno, pues el tema básicamente es hablar de transformación digital en las bibliotecas. Vamos a compartir con ustedes una agenda que me permito proponerles con 5 temas básicos. Quisiera yo hacer algunas reflexiones iniciales pues sobre el impacto del COVID, ¿verdad? Lo que hemos vivido prácticamente todos nosotros en el día a día y un poquito hablarles de esto en el ámbito de las bibliotecas, el impacto que esto ha tenido en algunas industrias y la situación de las bibliotecas en América Latina, con el impacto de esta pandemia. Hablarles un poquito de cómo vemos la nueva normalidad y fundamentalmente en el ámbito bibliotecario, la importancia de la transformación digital, compartir con ustedes los enfoques más innovadores que se están dando en términos de soluciones para las bibliotecas y también poner a su disposición algunos ejemplos de bibliotecas digitales en Norteamérica y en Latinoamérica. Entonces, con esto, pues iniciaríamos. Tengo entendido que tendremos algún espacio para preguntas y respuestas al final, así que les pido que no duden, por favor, en plantearnos cualquier inquietud, cualquier pregunta o comentario que tengan. Muy bien. Este tema COVID-19, digo, ya se ha convertido prácticamente en el tema, pues no de conversación, sino el tema de vivencia diario, pues porque todos tenemos ahora que estar sujetos a esto, ¿no? A una nueva realidad, esto del distanciamiento social, esto de ustedes utilizaron la mascarilla, estarse lavando constantemente las manos, tener muchos cuidados, estar vacunados cuando así lo permite la disponibilidad de las vacunas. Pero el hecho es que esta situación del COVID, del coronavirus, que nadie esperábamos, que la verdad solo habíamos visto en las películas, pues ha tenido un impacto muy serio en la región, un impacto económico que vamos a ver en unos slides más adelante, pero que aquí desde el año 2020, que fue cuando el año de la pandemia se mostró con toda su fuerza, pues evidentemente tuvo un impacto muy fuerte en toda la vida y en toda la economía de los países de América Latina, de todo el mundo y por supuesto en México. Cabe mencionar que Latinoamérica pues ha sido la región más afectada, más impactada en términos proporcionales, vamos a llamarlo así. He escuchado algunas estadísticas que hablan de que América Latina, teniendo el 8% de la población mundial, tuvo o ha tenido alrededor del 20% de los casos mundiales de coronavirus y el 30% de las muertes, desafortunadamente. Y México, nuestro país, pues evidentemente con por ahí tercer lugar en el número de muertes y quizás con el índice de letalidad más alto a nivel global. No es algo de lo que nos sintamos orgullosos, creo que era alrededor del 9%, ¿verdad? Del caso del número de muertes sobre el total de casos, así que muy alto comparado contra un promedio mundial de alrededor del 3%. Entonces, un impacto fuertísimo que no necesito decírselos, todos lo hemos vivido en diferente medida, todos lo hemos experimentado, incluso en carne propia o incluso con familiares y con personas muy queridas y muy cercanas a nosotros. Un impacto terrible. Y bueno, pues lo hemos visto que este impacto se ha manifestado también de diferentes maneras en distintas industrias. Lo más evidente pues fue en esta industria de turismo, afectando pues terriblemente la economía de México y pues de muchos otros lugares del mundo. Todas estas situaciones que veíamos de pues los lugares a donde no se podía ir, los
vuelos que estaban prácticamente cancelados, los hoteles que estaban prácticamente vacíos. Fue sin lugar a dudas la industria más impactada. Por supuesto, todos los industria de servicios de consumo personal, todos los restaurantes, todos los centros de entretenimiento, imposible ir. Y el tercer sector más afectado, pues fue el educativo. ¿Por qué? Porque pues prácticamente todas las escuelas se cerraron, ¿no? Todos los centros de enseñanza estaban prácticamente cerrados y de hecho se vienen abriendo hasta hace muy poco en todo el mundo y en México hace muy poco también. Entonces, en el corto plazo sí hubo un cambio muy fuerte en términos de la forma en que la educación se tenía que continuar dando, ¿no? Todos estos esfuerzos que se hicieron para brindar los servicios educativos de manera remota, a través de la escuela en la televisión, a través del internet, etcétera, con todas las limitantes de infraestructura que existen en las diferentes partes del mundo y en México, ¿no? O sea, ¿cuántos casos no conocemos, no hemos visto de situaciones en la que, no sé, los 2 o 3 hijos de una familia tenían que estar al mismo tiempo entrando a clases remotas, el papá también trabajando en otro lado de la casa en la computadora, quizás la mamá también? Entonces, una situación muy, muy difícil y definitivamente en el caso de la educación, pues un impacto muy fuerte, ¿no? Y también, bueno, el hecho de que, sobre todo para las instituciones educativas de carácter privado, pues el negocio también se vino abajo de una manera muy significativa. O sea, las matrículas, el número de estudiantes, las colegiaturas, pues también se vinieron abajo y pues evidentemente pues esto crea trastornos, ¿no? Entonces, el impacto en el sector educativo, la disrupción muy, muy fuerte. En términos de las bibliotecas en particular en América Latina, de acuerdo a estudios que hemos realizado, ¿qué es lo que sucedió? Prácticamente el 71% de las bibliotecas cerradas, el 25% con un cierre parcial y un 4% únicamente continuó pues medio abierto, vamos a decirlo así. Vamos a decir que un cierre prácticamente total, ¿no? Y bibliotecas que estaban preparadas para implementar estrategias, mecanismos de bioseguridad, solamente 30% las implementaron, 40% tenían la capacidad de hacerla con las condiciones actuales, se hicieron algunos intentos, pero 30% de ellos no tenían planes, o sea, prácticamente fueron tomadas desprevenidas y por supuesto no estaban preparadas. 10% de las bibliotecas únicamente contaban con servicios para distanciamiento, estaban preparadas para atender estas regulaciones de distanciamiento social, o prácticamente la mayoría no las tenían, y el 83% de las personas pues preferían utilizarse autoservicios para evitar el contacto personal, para evitar en la mayor medida posible cualquier riesgo de infección. Y la verdad de las cosas, pues es que muchas de las bibliotecas no cuentan con la infraestructura para ello. Entonces, en verdad, una situación pues de cierre y una situación de muchas limitaciones en cuanto al enfrentar la crisis operativa, la crisis de funcionamiento que provocó el COVID-19. ¿Esto qué propicia? Bueno, pues una nueva normalidad que estamos viviendo ahora, una nueva normalidad en que después de un impacto económico muy fuerte se espera cierta recuperación. Aquí están las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto, de la CEPAL, en donde ustedes pueden ver que en el 2020 América Latina como región decreció 6.8%, un impacto terrible. En 2021 se espera un crecimiento regional del 5.2% y en el 2022 pues ya se espera un crecimiento un poquito más normalizado del 2.9%. México tiene una situación similar. Ahí el decrecimiento de la economía fue más drástico, fue de 8.3%. Se espera que la economía crezca alrededor del 5.8-6%, que es lo que constantemente se ha venido diciendo, y a partir de 2022 el 3.2%.
Pero la verdad de las cosas es que, pues ustedes lo conocen, o sea, mucho desempleo, muchos negocios cerrados, reducción del poder adquisitivo, falta de inversiones, mucha incertidumbre y en realidad, pues una nueva normalidad, diría yo, muy desafiante en el entorno económico y también en el entorno político y social mexicano que se está enfrentando en estos momentos, ¿no? Entonces, un ambiente difícil en donde se espera recuperación, pero aquí, como podrán ver en este billete de 100 reales brasileños, pues definitivamente el impacto del coronavirus presente y además que no sabemos qué es lo que va a suceder con estas nuevas variantes, esa variante Delta, qué va a pasar con la temporada de invierno, qué va a pasar con esa disponibilidad de vacunas que estamos esperando todos, porque miren, yo saqué esta corrida justamente entre diciembre 27 del año pasado y septiembre 20, la acabo de sacar prácticamente, en donde vean ustedes, salvo Uruguay y Chile, que tienen un alto porcentaje de personas totalmente vacunadas, la mayoría de los países se encuentran por ahí de los 30%, Brasil 38%, el país más grande de la región, y México con un 32%. Y ya lo hemos visto, o sea, independientemente de los esfuerzos que se han hecho, todavía el déficit de vacunación que se tiene con respecto al universo de la población que tiene que estar ya protegida, todavía tiene un camino largo por recorrer. Y evidentemente que pues tendremos mayor estabilidad y mayores posibilidades de recuperación en la medida en que esta vacunación se incremente, pero pues evidentemente todo esto limitado, pues número uno, por la disponibilidad de las vacunas, que no ha sido fácil para ningún país y por supuesto para México tampoco. Y por otro lado, pues también la logística en todas esas campañas de vacunación que no es tan fácil. Entonces, un camino largo por recorrer todavía que hace más desafiante la nueva normalidad. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Y además aquí, pues hablamos de un tema que es muy, pues tenemos que estar muy atentos, ¿no? Que ante los escenarios de las nuevas olas de COVID, los que se conocen y los que todavía no se conocen, es fundamental garantizar la seguridad de los usuarios. Si hay un tema en el que hay una alta preocupación por el volver a la nueva normalidad, es la seguridad. Eh, Cuando las bibliotecas o las escuelas o cualquier establecimiento abre sus puertas, en verdad que los usuarios lo primero que quieren es sentirse seguros, quieren sentirse protegidos, quieren sentirse libres de riesgos o con riesgos controlados en cuanto a la infección. Y en ese sentido, en el caso de las bibliotecas, en verdad que una de las alternativas mejores que pueden tener para brindar ese tipo de seguridad a los usuarios es la inversión en tecnología. Sin tecnología es muy difícil controlar las condiciones, es muy difícil operar el servicio bajo la nueva normalidad y en verdad que es muy complicado el poder pues volver a tener un papel relevante como el que las bibliotecas pues tienen ahora, ¿no? Porque es cierto lo que decía Juan Pablo en un principio, a veces pensamos en las bibliotecas como aquel lugar donde pues íbamos simplemente a sacar un libro, a leer, a sacar copias de los libros, etcétera. Pero pues en verdad que el día de hoy las bibliotecas juegan un rol fundamental como centro de servicios comunitarios, como lugares donde mucha gente va a accesar el internet, a hacer investigación, donde se promueven varios eventos de la comunidad, donde se brindan varios apoyos. Es un centro comunitario increíble y en diferentes países del mundo ustedes pueden ver en realidad la gran importancia que tienen las bibliotecas en las comunidades. Ahora, algo curioso también que sale de las investigaciones que hemos hecho es que el papel de la biblioteca en tiempos de crisis se hace más crítico, se hace mayor. En tiempos de crisis, por ejemplo, aquí está el registro de los datos de la crisis del 2008,
el número de visitantes de la biblioteca aumentó dramáticamente. ¿Por qué? Porque en esa crisis financiera, pues hubo también decrecimiento económico, hubo desempleo, y entonces pues la gente buscaba un espacio donde quizás prepararse para buscar un nuevo trabajo, donde quizás trabajar o poder ir a investigar algo fuera de su casa, donde salirse quizás de la rutina de su casa que implicaba esta situación de crisis tan fuerte. El gran dilema que tuvimos con el coronavirus es que aunque la gente quisiera ir a las bibliotecas, no podía. Y no podía simple y sencillamente porque estaban cerradas. Y aún así, cuando las bibliotecas se han comenzado a abrir, en los estudios que hemos realizado, 3/4 partes de las personas afirman que necesitan sentirse seguras y cómodas para volver y que necesitan ver cambios significativos en las bibliotecas, en los centros de lectura. Vamos a comentar eso un poquito más adelante, para poder aprovechar esa infraestructura. Entonces, en verdad que no es simplemente una cuestión de lujo, sino es en verdad una cuestión de necesidad el contar con la tecnología necesaria para poder brindar esa seguridad a los usuarios. Y bueno, esto lo que implica es que las bibliotecas prácticamente tengan que reinventar sus servicios, tengan que prepararse para recibir a estos visitantes dentro de las nuevas condiciones, después de los brotes, con el impacto ahora que se están abriendo, ajustando nuevos procesos, ajustando nuevas formas de servicio y pues brindar una operación y un servicio al cliente bajo estas condiciones de nueva normalidad, donde la seguridad es vital. Esta preocupación por la seguridad continúa y evidentemente hay que ajustar los estándares de operación de la biblioteca. Ante estas situaciones, estos retos, ¿qué papel juega la transformación digital? Y ya lo comenté hace un momento, o sea, en verdad que la mejor alternativa que tienen las bibliotecas y prácticamente todos los negocios hoy en día es la inversión en tecnología. Y esta inversión en tecnología pues se vincula mucho el día de hoy con la transformación digital. De hecho, esta es la portada de un estudio de la CEPAL, donde pues nos dice que la transformación digital puede desempeñar un papel importante para convertir esta crisis en una nueva oportunidad de desarrollo. Es la forma en la que se deben enfrentar el día de hoy estos retos, estas nuevas formas de buscar servicios seguros, servicios que den confianza, operaciones que se puedan mantener aún con los riesgos que existen de infección todavía ante las condiciones actuales. La transformación digital. Pero déjenme decirles que en verdad en mi experiencia en todos estos años, al hablar de una transformación para incluir innovación, para incluir tecnología, en verdad que sí se piensa que ese es el eje de lo que hay que realizar, pero a final de cuentas, yo lo que he concluido, lo que he visto al estar desarrollando varios proyectos en el mundo, es que el factor más importante de cualquier transformación, en este caso de la transformación digital, no es la parte digital, no es la parte de tecnología, es la parte de voluntad corporativa para hacer las cosas, de liderazgo, de que en verdad se tenga el compromiso desde el nivel más alto de la organización para que los procesos se transformen, para que la cultura de la organización sea diferente y para que la empresa se pueda adaptar a las nuevas condiciones que ofrece el mercado y que ofrece la realidad. Si esas condiciones están dadas, si esa estrategia corporativa está determinada, créanme que todo lo que tenga que ver con adopción y con inversión en tecnología va a fluir de una manera mucho más efectiva. Pero sí tiene que ser algo que fluya de arriba hacia abajo para que en verdad se pueda adoptar todas estas nuevas iniciativas con éxito. Cuando hablamos de que en América Latina la transformación digital puede ser un factor de cambio vital,
Lo decimos porque pues el número de usuarios de Internet en América Latina y el número de usuarios de telefonía celular en América Latina en verdad que tiene un dinamismo muy, muy intenso. Vean ustedes los números, ¿no? En Brasil el 71% de la población tiene servicios de Internet. En México el 69%. En Argentina el 79%, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que el acceso a plataformas digitales, el acceso a recursos que requieran de este tipo de tecnología, pues están disponibles en América Latina. No para toda la población, pero de una manera muy clara, con alta intensidad y con instituciones o con organizaciones que para los estratos menos favorecidos proporcionan este tipo de servicios también, como las bibliotecas. Cuando hablamos de transformar la operación de la biblioteca para convertirla en una biblioteca digital, estamos conversando aquí de diferentes nuevas modalidades de servicio, nuevas modalidades de operación. Por ejemplo, el de incrementar los contenidos digitales, el acceso a colecciones literarias, a colecciones académicas, a cómics, a audiolibros, a películas, etcétera, pues se hace cada vez más común. Y cuando las bibliotecas brindan este servicio a sus usuarios, en verdad que transforman totalmente el acceso de conocimientos y de entretenimiento a la comunidad. Una transformación muy importante que además pues va muy de moda ahora, porque pues simple y sencillamente es algo que se puede hacer remotamente a través del teléfono o a través de alguna computadora. Hay nuevas aplicaciones en mejoras de servicios, por ejemplo, los autopréstamos que en verdad pueden facilitar mucho el acceso a los usuarios de la biblioteca, a las colecciones de la misma, el poder entregar los libros y quizás durante las 24 horas del día, el poder hacer el trámite de libros y pago en algún momento dado de servicios también de manera digital, etcétera, ¿no? La forma en que se han transformado los espacios de acuerdo a no solo a modelos de aprendizaje aquí, sino a criterios de distanciamiento social, la capacidad que se tenga desde el teléfono de hacer reservaciones de espacios en horarios determinados o de facilitar el acceso de personas a la biblioteca o de controlar el número de personas dentro de la biblioteca, son, entre otros, pues algunos de los elementos que facilita la tecnología y la transformación digital para que las bibliotecas comiencen a operar de una nueva forma. Ahora bien, ¿qué implica esto? O sea, porque hablamos en términos generales y suena muy bonito, pero si yo tengo una biblioteca, si yo tengo un centro de lectura en un colegio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo primero hay que entender que hoy en día Biblioteca, nuestra empresa, pues proporciona, diría yo, el conjunto más amplio de soluciones interconectadas que le dan una visión estratégica completa a la operación y al servicio de la biblioteca, para hacerla más eficiente, para brindar una experiencia digital muy atractiva a los clientes, para optimizar operaciones, para proteger los materiales y brindar los criterios de seguridad que requiere el flujo de los libros físicos, el atraer a los usuarios a través de servicios a través de el uso de autoservicio, como mencionaba, ampliar los horarios de atención, el crear comunidades de usuarios, de lectores que estén interconectadas, brindar consumibles de calidad. Déjenme decirles qué importante es esto, que esos consumibles, esas tags que se ponen en los libros para en un momento determinado controlar los accesos, las antenas que se ponen para controlar esos libros, que sean de calidad. ¿Cuántas veces no hemos visto empresas, proyectos que por invertir en equipos, pues sin duda baratos, pues acaba siendo mucho más cara la inversión porque son equipos y consumibles que no duran, ¿no? Entonces,
en verdad que hay que cuidar mucho la calidad de los equipos, de los materiales, de los consumibles y por supuesto de los servicios que en un momento dado ustedes utilizan como sus proveedores, como sus consultores para llevar a cabo estas innovaciones. Cuando ustedes están en una situación de querer entrar en la parte de transformación digital de la biblioteca, ¿qué necesitan hacer? Suena muy sencillo, pero en verdad que aterrizarlo tiene sus complejidades y requiere de la experiencia y requiere de consultores y de personal, pues que hayan estado expuestos, como yo ya les decía, ¿no? A 100,000 instalaciones en todo el mundo. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar y priorizar las necesidades. Si ponemos todo este conjunto de facilidades, de oportunidades que se tienen de mejora, hay que definir cuáles son las más importantes y cuáles son las prioritarias para la biblioteca. Con base en eso, hay que crear una visión de ecosistema que les voy a mostrar a continuación. Una vez que tenemos esa visión de ecosistema, tenemos que definir cuál es el plan de acción y cuál es el plan de fondeo, porque evidentemente pues esto requiere de inversiones y hay mecanismos para poder hacer esto realidad. Y por otro lado, crear una estrategia para implementar ese ecosistema de manera progresiva. Cuando hablo de ecosistema, ¿a qué me refiero? A que existen una serie de requerimientos que se detectan y esos requerimientos se pueden atender con un conjunto de soluciones. Aquí, por ejemplo, pues existen diferentes soluciones de las que tiene biblioteca, como esto de remote lockers o autopréstamos o el acceso a colecciones digitales que se llama la solución Cloud Library, la solución de Open Plus, que se refiere a esta parte de poder gestionar el acceso y la ocupación de la biblioteca, la parte de Unify, que se refiere a toda la parte de comunicación a través de monitores, tableros de información, dashboards, analíticos de toda la operación de la biblioteca. Es el rompecabezas. La idea es cómo vamos a armar este rompecabezas de la manera que corresponda a los requerimientos y a las prioridades de cada biblioteca en particular. Por eso yo hablaba, hay que identificar y hay que priorizar esas necesidades, armando esta visión de ecosistema con todos estos elementos que solo tiene una empresa como biblioteca. Y una vez que ustedes integran este ecosistema, lo que hay que crear es un roadmap, es un mapa de soluciones en donde ustedes, de acuerdo a sus necesidades, pues primero dicen, oye, pues me gustaría implementar espacios con el contacto mínimo en mi biblioteca. Bueno, pues lo primero, entonces hay que implementar autopréstamos. Oye, pero me gustaría también operar 24/7. Ah, bueno, pues hay un equipo que es el Remote Locker que permite y que facilita esto. O necesito incrementar la disponibilidad de colecciones digitales. Bueno, pues esto también se puede implementar y se va armando esto en el tiempo conforme se va requiriendo. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, pues sí, pero todo esto pues son proyectos de inversión muy fuertes. Efectivamente, si se ven desde un punto de vista de la inversión total, sí, pero afortunadamente una empresa como biblioteca tiene las soluciones para poder ofrecer todo este ecosistema bajo el esquema de soluciones como servicio. Es decir, a través de anualidades en las cuales se descompone el monto total de las inversiones, dando acceso inmediato a la tecnología a las bibliotecas que lo requieran. Y esto pues se va calibrando, se va definiendo conforme el cliente lo vaya requiriendo, pero existe esta capacidad también, porque un gran tema es decir, bueno, pues ahí están las soluciones, ahí está la tecnología, todo esto es lo que necesitas y a ver ahora cómo le hago. Bueno, aquí está la gran facilidad de poder hacerlo. Por supuesto, este es un ejemplo ilustrativo, pero en la medida en que vamos avanzando con nuestros clientes en los proyectos, vamos armando las corridas financieras necesarias y estableciendo los términos para el acceso a los financiamientos para que ustedes puedan implementar esas soluciones
repito, como soluciones como servicio, visto como gasto operativo y no como gasto de capital. Finalmente, quiero yo ponerles aquí, brindarles, compartir con ustedes algunos ejemplos de bibliotecas digitales donde se han implementado soluciones como las que estoy comentando. Por ejemplo, la Biblioteca Pública de Fayetteville, en Arkansas, aquí en Estados Unidos, donde ellos lo que querían era simplificar operaciones y proporcionar una mejor experiencia. Se instalaron kioscos de autoservicio, donde se podía también hacer los pagos y se podía integrar este módulo de autoservicio con la plataforma de Cloud Library. Y lo que sucedió, pues, es que los usuarios pueden ahora tomar prestados libros y audiolibros digitales por sí mismos a través de la solución Cloud Library, a través de su teléfono celular, en los kioscos de autoservicio, donde pueden también utilizar o tener acceso a colecciones de libros físicos y donde pueden hacer pagos incluso desde este mismo autoservicio con tarjeta de crédito, en efectivo, etcétera. O sea, se dio mucha más flexibilidad y se simplificaron las operaciones. Quise ponerles un ejemplo de Canadá. Esta es la biblioteca de Ottawa, en donde el reto era reducir los servicios en espera de colecciones digitales más populares, porque pues a veces sucede que pues se tienen una disponibilidad limitada de las colecciones. Entonces se ofreció una solución de colección express con Cloud Library, ofreciendo préstamos de una semana para los títulos más demandados bajo el criterio de prioridad en orden de llegada, ¿no? Entonces, los clientes agradecieron la facilidad de uso y este servicio se ha implementado para más de 14,000 títulos. También he querido traerles algunos ejemplos de América Latina. Por ejemplo, biblioteca pública que acabamos de instalar en la ciudad de Viradouro, cerca de Sao Paulo, en Brasil, en donde el objetivo era simplificar operaciones y proporcionar una mejor experiencia a los usuarios. Entonces, lo que se hizo fue que se instaló un kiosco de autoservicio, se instaló también junto con el software de Cloud Library, se integró todo esto al sistema operativo de la biblioteca, al LMS, y ahora los usuarios pueden obtener libros y audiolibros digitales a préstamo por sí mismos a través de la solución Cloud Library, y la biblioteca facilita la utilización de los servicios a la comunidad, se aumentó la circulación de títulos y además se utiliza también esta plataforma para que la biblioteca genere diferentes anuncios y pueda promover muchos de los servicios de la comunidad. Entonces, un éxito total. Déjenme decirles que aquí en otra dimensión de lo que estamos haciendo en biblioteca, no solo en el tema de bibliotecas públicas, sino en el tema de bibliotecas escolares. Este es un proyecto bellísimo que estamos desarrollando también en Brasil, en Río de Janeiro. En Río de Janeiro, donde ustedes pueden ver, quise mostrarles esta foto, porque aquí está justamente las favelas, las ciudades perdidas que son tan comunes en nuestros países, en América Latina, y donde pues los niños que habitan en estas comunidades a veces tienen los accesos muy restringidos a la educación. Entonces, lo que estamos trabajando con el gobierno de Río de Janeiro son nuevos conceptos y recursos para ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo que hemos hecho es crear con ellos una solución que va desde la construcción de salas de lectura, así como estas que ustedes ven aquí, ¿verdad? Con el mobiliario que ustedes ven aquí y con los equipos de biblioteca para poder brindarles mayores recursos de conocimientos con autoservicios, con el control estadístico de toda la red de bibliotecas en Sao Paulo y además con la disponibilidad en Río de Janeiro, con la disponibilidad de libros y autolibros digitales, una comunicación también directa entre el gobierno y los estudiantes y en realidad un proyecto que ha transformado física y digitalmente los espacios de lectura de las escuelas en estas zonas deprimidas en Brasil. Y por supuesto que son escenarios que estamos ya explorando en nuestro país, también en México, en Chile,
en Ecuador, donde hay muchas necesidades en Colombia mismo también. Así que soluciones innovadoras que estamos llevando más allá de las bibliotecas públicas, trabajando con las autoridades educativas de los países. Y bueno, también quise incluir aquí como un recurso adicional y como una forma, quizás no tendremos el tiempo de verlo en este momento, pero este video está en YouTube. Ustedes simplemente buscan la historia de Amazonas State University Library y pueden ver un video de 4 minutos donde ustedes pues verán la jornada de biblioteca para llevar servicios y tecnología a los rincones más apartados en el estado de Amazonas en Brasil. De hecho, de la ciudad principal de esa región, que es Manaus, se tienen que recorrer varias millas, una distancia muy grande por barco para transportar los equipos, para que vayan los técnicos, pero con la gran satisfacción de proporcionar servicios educativos y tecnología a las comunidades más apartadas de la civilización, que es un verdadero orgullo para nuestra empresa y yo diría para lo que es la oferta mundial de servicios educativos. Comentario final, y como yo les decía, bueno, pues todos estos servicios, todas estas tecnologías están disponibles. En México tenemos una presencia muy amplia y por supuesto, pues nos encantaría poder atenderlos. Aquí ustedes podrán encontrar, aquí está en este link, www.biblioteca.com/es-la, un ebook que hemos creado con una lista de comprobación para reapertura de bibliotecas. Ya les hemos explicado, nosotros hemos tratado de entender esta nueva normalidad a cabalidad, hemos tratado de crear algunas guías que ayuden a las bibliotecas del mundo a poder estar mejor preparados para enfrentar esta situación y para poder ofrecer mejores servicios, mejores alternativas, mayores opciones de conocimiento para la población. Creo que el mundo lo requiere, creo que México lo requiere y en biblioteca pues estamos listos para enfrentar estos retos y poderlos atender. Sin más por el momento, les agradezco mucho su atención, estoy listo para cualquier pregunta o comentario. Aquí está mi email en caso de que me quieran contactar, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Juan Pablo, y con esto termino la presentación. Estimado Alejandro, buenas tardes, soy Ana Cecilia. Qué gusto tenerte en este webinar. Me parece que tu plática fue muy interesante, sobre todo en términos de precisamente lo que ha sido un tema, me parece, controvertido los últimos meses, sobre la transformación digital, ¿no? Que muchas veces hay personas que entienden la transformación digital como el simple hecho de poner todo en un medio digital, pero en realidad es transformar el proceso de cómo originalmente se hacía a de una forma para innovar, para llegar a nuevos alcances, para hacerlo incluso mucho más eficiente. Y una de las preguntas que tenemos es, ¿cuál sería para ti el principal valor que biblioteca aporta a las instituciones educativas? Sí, cómo no. Mira, yo creo que el principal valor que biblioteca proporciona es justamente la experiencia o las experiencias ya vividas a lo largo de 40 años. El transmitir justamente el generar, ahora sí que hablando de valor filosófico, yo me inclinaría a la generación de valor, diría, no únicamente, no monetario, sino en términos de calidad de servicio, de calidad de operación, de seguridad. Vamos a decirlo así, la facilidad que da biblioteca a sus clientes en todo el mundo para facilitar el logro de sus objetivos, que repito, muchos asociados a propósitos de atención al cliente, de seguridad, de rapidez, de seguridad ahora también en términos de salubridad, y poder garantizar ese tipo de facilidades para que las bibliotecas no solo operen mejor, sino que puedan seguir operando, sobre todo ante la nueva normalidad. Yo creo que es una gran alternativa de generación de valor basada en la experiencia de muchos años y en el mayor número de instalaciones de tecnología para bibliotecas en todo el mundo. Muchas gracias, Alejandro.
Ajá, Dolores Maribel Cantero nos pone un mensaje en donde dice, sí, al reto es aumentar el interés por la lectura, ¿no? Que sí, me parece que pues siempre se ha sabido, pero ahora también con las plataformas digitales, híjole, a veces pasamos más tiempo sí, distraídos en otros temas como redes sociales, como videos, etcétera, pero finalmente la lectura no deja de tener el valor no, fundamental claro. que como sociedad, incluso culturalmente, nos hace crecer y desarrollarnos. Y con Ujú, base en este comentario, si alguna escuela estuviera interesada en llevar la biblioteca a a sus instalaciones, sí. ¿cuál sería como una prueba de concepto? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Cuánto Ujú. duraría? No sé si nos pudieras compartir más detalles al Sí, respecto. sí, claro, mira, todas las, y por supuesto agradezco muchísimo la pregunta y totalmente de acuerdo, digo, la lectura, pues es una forma de enriquecimiento personal inigualable, ¿no? En verdad que no únicamente para, en términos de conocimiento, sino también en términos de esparcimiento, en términos de enriquecimiento personal, en términos de la mejora que puede tener uno como individuo, como profesional. Entonces, totalmente de acuerdo, pero pues la lectura no es lo único que en las bibliotecas ahora se ofrece, ¿no? Se ofrecen incluso audiolibros. Bueno, ahora hay que entender los patrones de consumo de las nuevas generaciones, ¿no? Es mucho de audiolibros, es mucho de recursos digitales. Como decía yo también, las bibliotecas en el mundo se han convertido en centros de servicios comunitarios, donde se organizan o se promueven diversos tipos de actividades que incluso salen del ámbito de la biblioteca, pero que son del ámbito del gobierno local. Entonces, creo que es muy importante como centro de servicios comunitarios. Y volviendo a la pregunta concreta, pues cada caso es diferente. Por supuesto, estamos en la mejor disposición de poder atender este requerimiento. Lo que nos gusta siempre es tratar de entender cuál es la necesidad, cuáles son las prioridades. Por eso hablaba yo de tratar de organizar y definir y priorizar las necesidades y en función de eso, pues poder ofrecer la alternativa de solución. Por ejemplo, en el caso de las soluciones digitales, ofrecemos la demostración en el teléfono celular de las personas para que puedan jugar con las soluciones. Podemos tener algunos demo kits que puedan emular el hecho de tener los equipos de hardware, de los autopréstamos o de los kioscos, etcétera, para que puedan ver los beneficios de cómo se hace esto. Entonces, definitivamente tenemos la capacidad de hacerlo, Ana Cecilia. Nos encantaría que nos contactaran para ello. Por ahí, me parece que el texto, de la caja de textos, pusieron los teléfonos donde Alini o Lorena o tu servidor en la misma dirección que les puse por ahí, estoy a sus órdenes. ¿Sí? Muchísimas gracias, Alejandro. Y finalmente, ya en un caso práctico, en donde hoy, por ejemplo, muchas instituciones educativas Sí, que tienen a lo mejor parte de su plantilla escolar de forma presencial, pero otra parte de forma remota o virtual, sí, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo pueden migrar, digamos, su escenario de biblioteca tradicional sí. a este nuevo escenario? Pues mira, como yo lo comentaba, esto es cuestión de identificar ese roadmap de soluciones, ¿no? Deberíamos identificar si tienen algún grado de automatización o no, si tienen algunos equipos ya disponibles o no, cuáles serían las necesidades concretas de contenidos digitales, en fin. En este caso, lo que se trata es de maximizar las inversiones de cada organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy probable, te lo aseguro que es muy probable porque pues fue el líder mundial durante muchos años antes de que lo compráramos los equipos de 3M. Es muy probable que las bibliotecas o los centros educativos tengan equipos de 3M y pues nosotros somos la mejor alternativa para llevarlos a equipos de nueva generación o para reemplazar tecnologías. Es muy común que en el pasado se utilizaban tecnologías de seguridad electromagnética que ahora pues han sido reemplazadas de una manera determinante por tecnologías de RFID. Entonces nosotros podemos hacerle un plan que le llamamos retoma, en donde podemos ofrecer ese upgrade
a las tecnologías de nueva generación, en donde puedan contener o tener a su disposición los mejores alternativas de equipamiento y de gestión física de la biblioteca, pero al mismo tiempo darle la mejor alternativa de fusión del mundo físico con el mundo digital, incorporando la integración con nuestra plataforma de Cloud Library y otras soluciones digitales que tenemos disponibles como OpenPlus. No, pues interesantísimo, y la verdad es que me parece que es una muy buena oportunidad ahorita que a pesar de que ya iniciaron aquí en México las clases presenciales, pues muchas o la mayoría de las escuelas no están aún al 100%, y me parece que estos modelos híbridos llegaron para quedarse, pero más allá de esto, la transformación digital ya llegó, y quien no se suba a ella, pues la verdad es que finalmente pierde competitividad, pierde el alcance en términos de incluso la satisfacción al usuario, que en este caso son los alumnos. Y bueno, por ello queremos invitarlos a todos a que se comuniquen a través de escuelas ciberseguras, a través de los datos que proporcionó Alejandro, para pruebas, demostraciones y poder hacer pláticas con cada uno de ustedes. No sé si quieras agregar algo más, Alejandro. Sí, Ana Cilia, mira, y déjame decirte también, como yo la mencionaba, en México tenemos una presencia muy amplia. Tenemos nuestra representación directa con Joaquín Martínez, quien está en contacto con Capa 8 allá en la Ciudad de México, con Gladys, y donde, bueno, pues tenemos todo el apoyo corporativo, todo el apoyo de la marca para poder llevar a ustedes, a sus clientes, a sus socios de negocios, pues las soluciones de tecnología de punta en biblioteca, que pues son las que nosotros tenemos disponibles, ¿no? Y bueno, pues con un compromiso muy fuerte en toda la región latinoamericana, muy fuerte con México, y además con el entusiasmo y el placer de poderles servir en cualquier momento. Así que, no, muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias a Capa 8. Hemos hablado mucho del tema de seguridad en las bibliotecas y pues evidentemente que en la medida en que se implementan cada vez soluciones digitales con mayor frecuencia, pues evidentemente los temas de ciberseguridad, que son la especialidad de Capa 8, pues también van de la mano con todo esto, ¿no? Así que muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todo el equipo de biblioteca. Gracias a todos nuestros participantes. Y tenemos un anuncio importante que compartirles. Este fue nuestro último webinar tradicional. Nos movemos, afortunadamente, y gracias a la buena recepción que tuvo nuestro programa especial de Escuelas Ciberseguras, iniciamos ya programas semanales de manera recurrente a partir del 7 de octubre a través del canal digital de INCU MX, en donde, así como hoy tuvimos el honor y el placer de tener como invitado a Alejandro de Biblioteca, tendremos más invitados, continuaremos con nuestras conversaciones y temas que sean de interés para ustedes. Por supuesto, siempre buscando proporcionarles y ponerles a la mano información que les permita tomar decisiones correctas, tanto en términos educativos como en términos de ciberseguridad para familias y para instituciones educativas. Entonces, los esperamos a partir del jueves 7 de octubre. Iniciamos ya nuestros programas semanales de escuelas ciberseguras y cápsulas también para familias ciberseguras. No dejen de vernos, los esperamos ahí a través de todos los canales, tanto de escuelas y familias como de INCU MX. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les dejamos un pequeño video con este anuncio. Gracias, Alejandro. Gracias a todo el equipo. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.